Hola, este es el video de sustentación para la tarea final de Termofluidos 2. La tarea consiste en, a final de cuentas, sacar el número de Nusselt para un caso en el cual pasa un fluido a través de una tubería y se le inserta calor por una de sus caras. Por cuestiones de simetría, solamente se va a analizar la mitad de la tubería y se va a tomar como si fueran dos placas paralelas, pero pues se va a analizar la mitad. Para obtener el número de Nusselt debemos primero obtener el H equivalente, que para ese H equivalente debemos obtener primero una diferencia de temperaturas de entre nuestro punto inicial hasta nuestro punto de interés, que en realidad sería el final, que sería el radio o el centro de la tubería, depende de cómo se mire. Para obtener los deltas, las diferencias de temperaturas, debemos obtener las pendientes, debemos obtener la forma de la distribución de temperaturas. Para esto debemos obtener primero las pendientes. Las pendientes, ¿cómo se sacan? Se sacan de un balance de masa, de un balance de energías obtenidos de la tubería. ¿Cómo vamos a hacer en la tarea para obtener este balance de energía? Lo que hicimos fue hacer primero un programa, un algoritmo en Excel, en el cual primero tenemos estas constantes de que nos escogimos para hacer el ejercicio más simple, con valores bien normales, como 1 o 100. Y lo que hicimos fue dividir nuestro ancho de interés, o bueno, nuestra sección de interés en n valores, que en este caso son 100. Escogimos 100 porque, pues, para que sea a mayor número, pues mayor precisión obtenemos. Entonces escogimos 100 para obtener una buena precisión. ¿Qué tenemos que obtener primero? El ejercicio comienza, pues, primero, para obtener el Reynolds, para obtener el Nusselt, tenemos que obtener el modelo de delta T. Para obtener ese modelo de delta T debemos hacer el balance de energías, teniendo en cuenta que la tubería es un estado estable, es decir, que la suma de los calores que entran es la misma suma de los calores que salen. Para iniciar el procedimiento, bueno, para realizar ese balance tenemos que obtener el calor que entra por conducción, el calor neto que sale por transferencia de masa, y de ahí podemos, usando el balance de energías, obtener el calor que sale por conducción de la misma celda. Y despejando de esta fórmula de la general para conducción, podemos despejar el delta T de esa ecuación. Para iniciar el procedimiento, pues calculamos el calor que entra a la primera celda por conducción, que es el Q que entra por condiciones ambientales por el área, que en este caso sería nuestro delta X. Cabe recalcar que el delta X y el delta Y para ese ejercicio son iguales, o sea, estamos analizando realmente regiones cuadradas. Una vez obtenido ese primer valor, para iniciar el procedimiento, debemos que realizar el balance de energías. Debemos obtener la energía neta que sale por transferencia de masa. ¿Qué quiere decir esto? Para el ejercicio se usó que la variación de temperatura era constante. Es decir, que en esta fórmula ese de X no cambia. Es decir, que solo varía el calor neto que sale por transferencia de masa, solamente depende del perfil de velocidad. Por lo que podemos apreciar en los resultados que para flujo ideal este calor es exactamente el mismo para todas las celdas, y que dependiendo de los perfiles de velocidad que se creen, va a cambiar este valor dependiendo de esa velocidad, no dependiendo del delta X, del delta T de respecto a X. Entonces, bueno, obtenemos ese valor para poder obtener ese calor, y realizamos ahí sí el balance de energías para obtener el calor que debería salir por conducción, teniendo en cuenta que estamos en un estado estable. Y realizando otra vez la fórmula, aunque no es necesario,
porque nos podemos dar cuenta que el calor que sale de una celda es el calor que le entra a la otra. Entonces podemos repetir ese procedimiento una y otra vez para todas las celdas y poder reconstruir ese perfil de temperatura. Además, una vez obtenido ese perfil de temperaturas, ahí usamos una temperatura inicial que también escogimos arbitrariamente, que en este caso fue de 1, y pues vemos cómo afecta esa diferencia, esa variación de temperatura en ese delta X, en ese delta Y de la celda, perdón, y pues calculamos la temperatura final de la celda. Y así hacemos para todas las celdas y obtenemos los valores. Una vez teniendo la diferencia de temperaturas, podemos obtener el H equivalente usando esta fórmula, y luego usando esta otra fórmula podemos obtener el número de Nusselt. ¿Qué observaciones podemos tener en cuenta acá? Que básicamente depende únicamente del perfil de velocidades el cambio por transferencia de masa. ¿Por qué obtenemos ese cambio? Debido a que mientras más masa mientras mayor velocidad tiene el flujo másico, pues mayor calor va a transferir. También que podemos observar de los resultados, que sin importar el perfil de velocidad, ya sea laminar, ideal o cuasi turbulento, que de hecho acá pueden ver los dos perfiles de velocidades como se verían en la gráfica, en la tubería, perdón. Que sin importar el perfil de velocidades, podemos darnos cuenta que a partir de que, que a medida que que aumente el número de celdas, es decir, a medida que lleguemos más al centro de la tubería, la temperatura va a ser cada vez menor. Bueno, el cambio de temperatura va a ser cada vez menor. Esto debido a que pues se va perdiendo calor por la transferencia de masa y por la transferencia por conducción. Eso podemos notarlo en que cada vez los deltas van a ser más positivos. Recordemos que es respecto a Y. Entonces cada vez el delta va a empezar así y va a empezar a aumentar. Y podemos comprobar que eso está bien. A ver, primero acá están la gráfica con las temperaturas para cada tipo de flujo. Y podemos confirmar que el procedimiento está correcto, ya que el número de Nusselt no debería depender de nuestras variables iniciales al cambiar el calor que entra, en vez de 1 ser 2. Podemos ver en esta tabla que es cuando Q vale 1 y en esta tabla que es cuando Q vale 2, que aunque los delta T cambian debido a pues, que cambió el calor que se ingresaba antes, estos no van a afectar al número de Nusselt, por lo que podemos decir que el procedimiento está hecho correctamente. Y que además podemos ver en esta otra gráfica, comparando con la primera que ya había mostrado de los perfiles de la gráfica de temperatura versus posición respecto al radio, que la Q en efecto afecta a la distribución de temperaturas. Ya, muchas gracias.